Mi hijo montó mi funeral para cobrar mi herencia, pensando que había muerto para siempre. Los invitados lloraron mientras él ocultaba su sonrisa, contando millones. Pero cuando entré en mi propio funeral, todos palidecieron de la sorpresa, y mi hijo salió corriendo como un ladrón. Lo detuve y le susurré, te estás perdiendo la mejor parte. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos dónde lo estás escuchando en los comentarios. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto como avispas furiosas. Golpeé mi tarjeta platino contra el mostrador de recepción, mirando mi Rolex por tercera vez en 2 minutos. El jet lag, sumado al virus que había cogido en Berlín, estaba haciendo que mis pacientes estuvieran más delgados que el café del hospital. Señor, si pudiera completar estos formularios. Mire, no tengo tiempo para burocracia. Mi voz tenía la autoridad de un hombre que había construido un imperio electrónico de 50 millones de dólares de la nada. Volví de Europa ayer. Me siento fatal y necesito ver a un médico ya. No en una hora. Ahora, la administradora de mediana edad, Patricia Cole, según su placa de identificación, tecleaba con el entusiasmo de quien cuenta regresivamente para su jubilación. Sus dedos chasqueaban sobre el teclado como un pájaro carpintero atacando metal. Nombre y fecha de nacimiento, por favor. Orrin Howell. 15 de marzo de 1968. Clic, 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 luego silencio. El rostro de Patricia cambió. El color desapareció de sus mejillas mientras miraba su monitor. Me miró, luego volvió a la pantalla, luego a mí otra vez. Lo siento, señor, pero parece que hay algún tipo de error en nuestro sistema. ¿Qué tipo de error? Me incliné hacia adelante, los costosos zapatos de cuero chirriaron contra el linoleum. Bueno, tragó saliva con dificultad. Según nuestros registros, usted ha fallecido. Las palabras me golpearon físicamente. Disculpe. Aquí aparece que murió el 10 de abril, hace 5 días. Su voz se redujo a un susurro. Hay un certificado de defunción en el archivo. Sentía las piernas temblorosas. El olor a antiséptico de repente me pareció abrumador. Eso es imposible. Estoy aquí parada. Las manos de Patricia temblaban mientras se desplazaba por las pantallas. El certificado fue archivado hizo una pausa, entrecerrando los ojos hacia el monitor. Lillian Howell, listado como pariente más cercano. Mi hijo, enséñame. Mi voz salió más áspera que el papel de lija. Dudó, luego metió la mano en un archivador. El papel crujió cuando sacó una carpeta manila. Dentro había un certificado de defunción oficial de California con mi nombre escrito en letras mayúsculas. Causa de la muerte, paro cardíaco. Ubicación, Múnich, Alemania. Pero señor, obviamente está vivo. Esto debe ser algún tipo de error. No hay error. Las piezas encajaron con precisión mecánica. Lillian tenía acceso a mi historial médico. Conocía mi itinerario de viaje. Había estado preguntando por mi testamento el mes pasado, alegando que era para planificación familiar. Le arrebaté el certificado, estudiando la firma falsa que se parecía convincentemente a la mía. Cada detalle era perfecto, excepto por un hecho crucial. Estaba respirando. Necesito una copia de esto. Patricia forcejeaba con la fotocopiadora, con las manos temblorosas. Señor Howell, probablemente deberíamos llamar a la policía. Esto es fraude, robo de identidad. Todavía no. Doblé la copia y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Primero necesito entender qué está pasando. Caminando hacia la salida, mi mente repasaba las posibilidades. Lillian creía que estaba muerta. Había presentado los papeles. Probablemente había iniciado los trámites de la herencia. La herencia valía 50 millones de dólares. Mi propio hijo me había matado en el papel. Las puertas automáticas se abrieron y la luz del sol de California me dio en la cara. En algún lugar de esta ciudad, probablemente alguien estaba planeando mi funeral mientras mi supuesto heredero contaba su ganancia inesperada prematura. Era hora de demostrar que los rumores de mi muerte habían sido muy exagerados. El viaje de 30 minutos a casa pasó entre la rabia y la incredulidad. Mis manos aferraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos.
El certificado de defunción quemaba como ácido en el bolsillo de mi chaqueta. Para cuando llegué a la entrada de Pacific Yachts, la conmoción se había cristalizado en algo más frío, más peligroso. Dentro de mi estudio, serví café con las manos temblorosas. La taza de cerámica me resultaba extraña, como si la estuviera manipulando desde el más allá. Fotos familiares adornaban mi escritorio de caoba. La graduación de Leland en Stanford, nuestro viaje de pesca a Alaska, su primer día en la empresa. En cada foto, lucía esa misma sonrisa encantadora que me había engañado durante 32 años. Abrí mi archivador con precisión mecánica. Faltaban documentos importantes. Mis formularios de poder médico, los papeles del seguro, las autorizaciones bancarias. Todo había requerido mi firma. Todo había estado en este archivador hacía 3 semanas, cuando me fui a Europa. El café se enfrió mientras reconstruía la cronología. Salí para Berlín el 28 de marzo. Leland tenía las llaves de mi casa, conocía mi itinerario de viaje, entendía exactamente cuándo no podría estar disponible en zonas horarias extranjeras. Había tenido 3 semanas para planear este elaborado robo de tumba. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje preocupado de amigos o socios. Si Leland hubiera anunciado mi muerte hacía 5 días. Alguien debería haber intentado contactarme. El silencio parecía orquestado, calculado. Abrí mi portátil y accedí al historial laboral de Leland en la base de datos de nuestra empresa. Su salario era generoso, $200.000 anuales. Pero últimamente había notado algunas señales preocupantes: relojes caros, un Tesla nuevo, menciones de viajes a Las Vegas, un hombre que vivía por encima de sus posibilidades. Revisé los estados financieros, conectando puntos que deberían haber sido obvios. Las tarjetas de crédito de Leland estaban al límite. Había pedido prestado de su plan 401k 2 veces. 3 meses antes, había preguntado sobre opciones de herencia anticipada, alegando que quería comprar una casa. La historia de la casa era ficticia. Necesitaba dinero rápido y 50 millones en seguro de vida, además de los activos de la empresa. Resolverían sus deudas de juego para siempre. Solo necesitaba un certificado de defunción y unos meses para presentar una reclamación legal antes de que alguien cuestionara los detalles. Astuto, despiadado, subestimando por completo a su supuesto padre fallecido. Estudié su foto del picnic de la empresa del año pasado. Cabello oscuro, sonrisa segura, con el traje Armani que le había comprado para su ascenso. Se parecía a mí a esa edad, ambicioso, con hambre de dinero, dispuesto a asumir riesgos. Pero había construido algo con mis riesgos. Él solo estaba robando. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la pantalla del ordenador, pálido por la enfermedad. Más viejo de lo que me sentía, pero muy vivo. Leland había cometido un error de cálculo crucial. Había dado por sentado que permanecería muerto el tiempo suficiente para que su plan funcionara. De pie, caminé por el estudio. Los libros de derecho encuadernados en cuero me observaban desde sus estantes como jueces silenciosos. El reloj de pie en la esquina marcaba el tiempo sin interrupción, marcando el tiempo que supuestamente se me había agotado hacía 5 días. Afuera, las voces se colaban por la ventana, los vecinos hablaban en voz baja. Me acerqué al sonido, captando fragmentos de conversación sobre el pobre Orin. Y de repente, una ropa negra apareció entre el seto. Estaban vestidos para un funeral. Mi funeral. Las 9:15 de la mañana siguiente y alguien lloraba en mi porche. Pasé la noche planeando, tomando café instantáneo y mirando el certificado de defunción hasta que las palabras se confundieron. Dormir había sido imposible. Los muertos no necesitan descansar de todos modos. El timbre sonó 2 veces, seguido de voces apagadas. Abrí la puerta y encontré a Leticia Green y a su esposo Bernie de pie en mis escalones, ambos vestidos con atuendos funerarios negros formales. Leticia sostenía un pequeño ramo de lirios blancos. Me vieron y se quedaron paralizados. El grito de Leticia podría haber roto ventanas. ¿Fantasma? Oh, Dios mío, es un fantasma. Bernie se tambaleó hacia atrás, su cara se puso del color de un periódico viejo. Dios mío. Orin, creíamos que estabas muerto. Salí al porche y cerré la puerta tras de mí.
Eso he oído. Leticia se llevó la mano al pecho, respirando como si hubiera corrido una maratón. A los 70 años, tenía la complexión de un gorrión, pero la capacidad pulmonar de una cantante de ópera. Pero Lilen dijo que les dijo a todos que el corazón se detiene en Alemania. Al parecer, Lilen dijo muchas cosas. Mantuve la voz tranquila y controlada. Estos vecinos habían sido amables conmigo durante 15 años. No merecían quedar atrapados en la red de mentiras de mi hijo. ¿Cuándo hizo este anuncio? Verney recuperó la voz, aunque se quebró como la de un adolescente. Ayer por la mañana, llamó a todo el vecindario, llorando desconsoladamente. Dijo que te habías desmayado en el hotel, que iba a llevar tu cuerpo a casa en avión para el entierro. ¿Llevar mi cuerpo a casa en avión? La frase me supo amarga. ¿Dónde se supone que será este entierro? En el cementerio KMA, susurró Leticia, mirándome fijamente como si fuera a desaparecer. El servicio empieza a las 10:30 de esta mañana. Estábamos yendo para allá. 10:30, miré el reloj. 9:20, mi propio funeral empezaba en 70 minutos, y yo estaba aquí de pie, en pijama y bata, muy vivaz y cada vez más furioso. ¿Quién más sabe de esto? Todos, dijo Verney. Tus socios, la gente del club de campo, la mitad de Pacificates. Lilen lo publicó en redes sociales, envió anuncios formales. Va a haber cientos de personas allí. Cientos de personas llorando a un hombre que tomaba café a 6 metros de distancia. La audacia fue impresionante, incluso para Lilen. ¿Dijo algo más sobre la herencia, sobre la empresa? Leticia asintió con entusiasmo. Los chismes eran su especialidad, y esta era la historia de su vida. Mencionó tener que manejar tus asuntos. Algo sobre que el papeleo del seguro se complicó porque falleciste en el extranjero. Dijo que podría tomar meses resolverlo todo. Meses. Tiempo suficiente para establecer reclamos legales, transferir activos, desaparecer con el trabajo de mi vida. Había pensado en todo menos en la posibilidad de que su víctima leyera su propio obituario. Escúchame con atención. Me acerqué usando la voz que había cerrado tratos millonarios. No viste nada aquí esta mañana. No hablaste con nadie. Nunca me viste con vida. ¿Entendido? Asintieron como muñecos cabezones. Vayan al funeral. No se hagan los sorprendidos por nada. Si alguien hace preguntas inusuales, no saben nada más allá de lo que Lilen les dijo. Pero Orin, la voz de Leticia tembló. ¿No deberíamos decirle a la gente que estás vivo? Esto es un fraude. Este es mi problema para resolver. Suavicé un poco mi tono. Confía en mí. Esta tarde, todos sabrán la verdad, pero tiene que suceder de la manera correcta. Verney agarró el brazo de su esposa. Vamos, Leticia. Llegaremos tarde. Bajaron apresuradamente las escaleras de mi casa. Leticia miró hacia atrás 2 veces como si fuera a desaparecer. Las puertas de su auto se cerraron de golpe y se fueron hacia mi funeral. Tenía 1 hora y 10 minutos para vestirme, conducir hasta el cementerio de Culma y colarme en mi propio servicio funerario. Tiempo para resucitarme como es debido. De vuelta en mi casa, cerré la puerta principal con deliberada fuerza. El sonido resonó por el pasillo como el mazo de un juez. Quedaban 15 minutos antes de que mi hijo se parara junto a mi ataúd, aceptando las condolencias con pena practicada. Tiempo suficiente para entender exactamente a qué me enfrentaba. Mi estudio se sentía diferente ahora, menos como un santuario, más como una sala de guerra. Volteé las fotografías familiares boca abajo sobre mi escritorio de caoba. La sonrisa de graduación de Stanford de Lilen podía observar desde las sombras. Abrí mi portátil y accedí a los sistemas financieros de Howeltes con unas pulsaciones que se habían convertido en memoria muscular durante 2 décadas. La empresa valía exactamente $100 millones, según nuestro último informe trimestral. Buenos márgenes de beneficio, una sólida posición en el mercado, planes de sucesión que nombraban a Lilen como heredero principal tanto de los activos corporativos como del patrimonio personal, 50 millones en herencia personal, la cifra mágica que hacía que Patraside valiera la pena el riesgo. Mi archivador reveló más pruebas inquietantes.
El expediente laboral de Leland contenía copias de documentos que no debería haber tenido, formularios de poder médico, autorizaciones bancarias, poderes notariales. Le había dado acceso temporal antes de partir hacia Europa, confiando en que se encargaría de la correspondencia comercial rutinaria. ¿Confianza? La palabra me sonaba amarga ahora. Sus informes crediticios pintaban un panorama desolador. Marcadores de casinos de Las Vegas, Atlantic City, plataformas de apuestas en línea. Las deudas se habían acelerado drásticamente en 6 meses. 2,3 millones de dólares en obligaciones totales. Intereses capitalizables a diario, agencias de cobros rondando como buitres. Un hombre desesperado con acceso a los documentos legales de su padre y una herencia de 50 millones de dólares en juego. El cronograma encajaba a la perfección con mi viaje de negocios por Europa, en el que no podía contactarme durante días, lidiando con diferentes usos horarios y comunicaciones internacionales. Un chico listo, había investigado los trámites de los certificados de defunción y entendía que presentarlos en California, mientras se declaraba que la muerte ocurrió en Alemania, causaría retrasos burocráticos. Tiempo suficiente para establecer reclamaciones legales, transferir activos y desaparecer con el dinero antes de que alguien cuestionara los detalles con demasiado cuidado. El reloj de pared marcaba las 9:45. Faltaban 30 minutos para el espectáculo. Abrí los extractos bancarios de Leland en la pantalla. Retiros masivos de efectivo durante el último mes. Probablemente pagos iniciales a casas de apuestas. El saldo de su cuenta corriente marcaba menos $4.000. Un hombre ahogado en deudas, buscando un salvavidas de 50 millones de dólares. Mi café se había enfriado, pero apenas lo noté. El hombre de negocios que llevo dentro admiraba la audacia, incluso cuando el padre sentía que el cuchillo se le abría más. Leland había heredado mi pensamiento estratégico y mi tenacidad. Por desgracia, había optado por usar esos dones para cometer fraudes en lugar de construir algo legítimo. Me puse de pie y cogí las llaves del coche del cajón del escritorio. El Mercedes esperaba en el garaje, listo para una resurrección que haría que Lázaro pareciera un aficionado. Mi hijo estaba a punto de descubrir que los informes sobre mi muerte habían sido muy exagerados y que la pena por herencia prematura era mayor de lo que había calculado. La puerta del garaje se subió mientras sacaba mi Mercedes plateado marcha atrás a la calle. Pacific Heights parecía tranquilo a la luz de la mañana. Casas caras que ocultaban secretos caros tras setos bien cuidados. Conecté mi teléfono al sistema del coche y llamé a la oficina de Donald mientras conducía hacia la autopista. 280. Bernay Goldman & Associates, soy Donald. Donald, soy Orin. Necesito su atención inmediata en algo bastante urgente. El silencio se prolongó durante 5 segundos. Luego Orin, pero pensé que Leland había llamado ayer diciendo que habías muerto en Alemania. Un infarto en Múnich. Leland dijo muchas cosas, todas mentiras. Me incorporé al tráfico en dirección sur siguiendo las señales hacia Kula. Estoy vivo y mi hijo ha cometido un fraude a gran escala. Esto es imposible. Anoche vi el certificado de defunción archivado en la base de datos del condado. Papeleo oficial. Firmas correctas, firmas falsificadas, documentos robados, $2 millones en deudas de juego. Todo el motivo. Un camión de reparto me cerró el paso y cambié de carril con suavidad. Donald, necesito que presentes una denuncia urgente por fraude de inmediato. Una demanda civil, una denuncia penal, lo que sea que le impida acceder a los fondos de la herencia. Las teclas de la computadora tecleaban rápidamente en segundo plano. Estoy abriendo los archivos del caso. Aparece el certificado de defunción. Espera, esta firma parece incorrecta. Los puntos de presión están mal y el software de análisis de escritura a mano está detectando inconsistencias. ¿Por qué no la firmé? Estaba bebiendo cerveza en un hotel de Berlín cuando supuestamente ese documento fue notariado en Múnich. Mi asistente legal mencionó ayer algo sobre trámites de herencia acelerados. Leland solicitó la tramitación acelerada debido a complicaciones internacionales. La voz de Donald se agudizó con furia profesional. El pequeño cabrón intrigante manejó a nuestro bufete como un violín. El tráfico disminuyó al acercarnos a la salida del cementerio. Decenas de coches se alineaban en la carretera. Mi cortejo fúnebre estaba creando un atasco en la autopista 280.
¿Cuánto tardarás en solicitar medidas cautelares? Ya estoy redactando la documentación, la solicitud de audiencia de emergencia, la congelación de activos y la investigación de fraude. El juez Martínez me debe favores del caso Peterson del año pasado. El papeleo crujía por el altavoz del teléfono. Pero Orín, esto va a ser un desastre. Atención mediática, escándalo familiar, implicaciones comerciales. Que sea un desastre. Lilen eligió este campo de batalla cuando decidió matar a su padre por dinero. ¿Dónde estás ahora mismo? Entré en el aparcamiento del cementerio, contando al menos 40 vehículos esparcidos por el asfalto. Sedanes negros, todoterrenos de lujo, incluso algunas limusinas. Lilen había orquestado una gran producción. Llegando a mi propio funeral, en el cementerio de Colema, a punto de hacer una entrada que dejará a todos los presentes con un recuerdo imborrable. Dios mío, Orín, piénsalo. Irrumpir en tu propio funeral podría ser contraproducente legalmente. Deja que me ocupe de esto por los cauces adecuados. Los canales adecuados llevan tiempo. Cada minuto que Lilen mantiene esta farsa fortalece su posición legal. Aparqué entre un Cadillac negro y un Mercedes blanco. Presenten sus documentos. Yo me encargaré de la dramática revelación. Esto podría traumatizar a la gente, a familiares mayores, a socios comerciales. Lilen debería haberlo considerado antes de cometer fraude. A través del parabrisas, pude ver a los dolientes reunidos cerca de la entrada de la capilla. Trajes oscuros, vestidos negros, flores y lágrimas. Todo por un hombre sentado en un coche a 50 metros de distancia. Muy vivo y cada vez más furioso. Llámenme después de que presenten los requerimientos judiciales. Esta tarde planeamos la destrucción total de Lilen. Colgué y salí a la mañana de abril, ajustándome la corbata y caminando hacia la capilla de piedra donde mi hijo estaba a punto de recibir el susto de su miserable vida. El aparcamiento de la capilla bullía con conversaciones apagadas y el crujido de la tela negra. 47 coches, según mis cálculos. Una asistencia impresionante para un hombre cuya muerte fue completamente ficticia. Reconocí rostros del club de campo, socios de Silicon Valley, incluso algunos competidores que probablemente habían asistido, con la esperanza de recoger los restos corporativos de Hewlett Tech. Caminando por el asfalto, adopté el paso seguro que había intimidado las salas de juntas durante 2 décadas. Nubes grises se cernían bajas sobre Culma, iluminando todo con una luz funeraria apropiada. Alguien no había escatimado en arreglos florales. Las pesadas puertas de madera de la capilla estaban ligeramente entreabiertas. La música de órgano se filtraba por la rendija, algo apropiadamente sombrío que no reconocí. A través de las ventanas vislumbré un interior abarrotado, cada banco ocupado por dolientes que rendía homenaje a mi yo supuestamente fallecido. Hora de la resurrección. Agarré el pomo de latón de la puerta y tiré con fuerza. Las bisagras crujieron con satisfactorio dramatismo cuando las puertas se abrieron de par en par, revelando a toda la congregación reunida desde atrás. La música de órgano se detuvo a media nota, las cabezas giraron en una oleada de atrás hacia adelante, como fichas de dominó cayendo al revés. El reconocimiento se extendió por la multitud con precisión matemática. Primero, miradas confusas, luego jadeos de asombro, luego gritos estridentes. Margaret Setoleen, del club de golf, se desmayó directamente en el regazo de su marido. 3 ancianas de la tercera fila agarraron sus bolsos y se apoyaron contra los bancos como si pudiera contaminarlas con mi presencia de no muerta. Buenas noches a todos. Mi voz se oyó con facilidad en la capilla, repentinamente silenciosa. Perdón por llegar tarde a mi propio funeral. El caos que siguió parecía una película de catástrofes. La gente se apiñaba hacia las salidas laterales. Programas y flores estaban esparcidos por el suelo. La abuela de alguien gritaba sin parar, con un tono que podría romper cristales. Pero mi atención se centró por completo en la primera fila, donde Lilen permanecía inmóvil junto a mi ataúd, supuestamente ocupado. El rostro de mi hijo se había vuelto del color del periódico viejo, con gotas de sudor en la frente a pesar de la fresca mañana de abril. Su costoso traje negro, probablemente comprado con dinero prestado, colgaba torpemente de su cuerpo tembloroso. Por un instante, nos miramos fijamente a través de 15 metros de caos. Padre e hijo, víctima y agresor, el vivo y el supuesto muerto.
La boca de Lilen se abrió y se cerró como un pez en el agua. No se oyó ningún sonido. Empecé a caminar por el pasillo central, cada paso resonando contra las paredes de piedra. La multitud se abrió ante mí, apretujándose contra los bancos como si fuera portador de una enfermedad contagiosa. Rezos susurrados y exclamaciones confusas me siguieron. «Hola, hijo». Mi voz atravesó el pandemonio con precisión quirúrgica. Sorprendido de verme. A Lilen se le doblaron las rodillas. Se agarró al borde de mi ataúd para apoyarse. Una ironía tan densa que se podría cortar con un cuchillo. El director de la funeraria. Un hombre delgado de manos nerviosas, se acercó por un lado. «Señor, no entiendo qué está pasando aquí. Tenemos un certificado de defunción, documentación legal. Tiene fraude». Seguí caminando, sin romper el contacto visual con Lilen. Documentos falsificados. Un hijo tan desesperado por el dinero de la herencia que decidió matar a su padre en papel. A 6 metros de distancia ahora, lo suficientemente cerca como para ver el pánico en los ojos de Lilen. La forma en que le temblaban las manos al darse cuenta de que su mentira cuidadosamente construida se derrumbaba en tiempo real. «Papá, puedo explicarlo». «Explícalo». Me detuve justo frente a él, lo suficientemente cerca como para oler su sudor de miedo. «Explícame cómo robaste mis documentos médicos. Explícame 2 millones en deudas de juego. Explícame por qué pensaste que permanecería muerto el tiempo suficiente para que pudieras cobrarlos». La capilla se había quedado en completo silencio, salvo por sollozos ahogados de las últimas filas. Todas las miradas en el edificio se centraron en nuestro drama familiar que se desarrollaba junto a mi ataúd vacío. Lilen volvió a abrir la boca, pero no le salieron palabras. Los ojos de Lilen se dirigieron hacia la salida lateral de la capilla como un animal acorralado calculando rutas de escape. Su caro traje negro colgaba suelto sobre su cuerpo tembloroso, el sudor le golpeaba la frente a pesar del fresco aire de abril. «Ni lo pienses». Mi voz tenía la autoridad que había dominado las salas de juntas durante 3 décadas. «Quédate exactamente donde estás, hijo». Se congeló a medio paso, con una mano todavía agarrando mi ataúd para sostenerse. La ironía no pasó desapercibida para nadie, mi supuesto heredero afligido, usando mi ataúd como muleta, mientras se enfrentaba a su padre, que estaba casi con vida. La capilla se había quedado en silencio, salvo por los continuos gemidos de Margaret desde la tercera fila. 47 pares de ojos nos observaban como espectadores de un partido de tenis, esperando a ver quién se desplomaba primero. «Papá, por favor, puedo explicarlo todo». «¿Explicar?» Caminé hacia el podio principal. Apoyando las manos en el atril donde alguien había planeado pronunciar mi panegírico. «Explica cómo falsificaste documentos médicos mientras yo bebía cerveza en Berlín. Explica 2,3 millones de dólares en deudas de casino. Explica por qué presentaste mi certificado de defunción 5 días antes de que supiera que estaba enfermo». La multitud se quedó boquiabierta. La señora Henderson, del club de campo, se aferró a sus perlas como si pudieran protegerla del escándalo familiar que se desplegaba ante sus ojos. El rostro de Lilen recorrió las emociones más rápido que una máquina tragamonedas. Pánico, negación, cálculo, desesperación. «Las deudas no son para tanto». «Estás exagerando». Bank of America no está de acuerdo. Lo mismo hacen Caesars Palace, el Bellagio y unas 6 plataformas de apuestas en línea. Saqué mi teléfono y revisé las capturas de pantalla que había tomado esa mañana. ¿Quieres que lea las cifras exactas con los cálculos de intereses? Su boca se abrió y se cerró en silencio. Bajo la luz fluorescente de la capilla, parecía mayor de sus 32 años, desgastado por meses viviendo por encima de sus posibilidades y cada vez más endeudado con cada apuesta desesperada. «Tuviste acceso a mis formularios de poder médico», continué, con mi voz resonando en las paredes de piedra. «Sabías mi itinerario de viaje, mis pólizas de seguro, mis autorizaciones bancarias. Todo lo necesario para declararme muerto y empezar a cobrar la herencia». «Eso no es lo que nunca quise decir». Su voz se quebró como la de un adolescente pillado robando. «Nunca quisiste que te atraparan». Me acerqué. Lo suficientemente cerca como para oler su sudor de miedo mezclado con colonia cara. El plan era elegante.
Te lo concedo. Presentar el certificado de defunción mientras estoy en el extranjero. Presentar demandas legales antes de que alguien cuestione los detalles. Desaparecer con 50 millones de dólares antes de que el cuerpo de tu padre llegue a casa desde Alemania. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte. Los socios susurraban entre sí, calculando las implicaciones profesionales. Los amigos de la familia parecían entre sorprendidos y disgustados, viendo a un hijo destruir la reputación de su padre por dinero. Excepto que no morí. Mi voz se redujo a un susurro que, de alguna manera, se oyó por toda la capilla. Inconveniente para tu cronograma, ¿no te parece? Leland se apoyó contra la pared, atrapado entre mi presencia que avanzaba y el juicio de la multitud. Su caro reloj, probablemente comprado con dinero prestado, reflejaba la luz que se filtraba a través de las vidrieras. Necesitaba el dinero, papá. Los acreedores me amenazaban. Así que mataste a tu padre en lugar de pedir ayuda. La pregunta flotaba en el aire como humo de incienso. En algún lugar de las últimas filas. Alguien empezó a llorar. No supe si por la emoción o por la sorpresa. Afuera, las puertas de los coches se cerraron de golpe en rápida sucesión. Unos pasos pesados se acercaron a la entrada de la capilla. Moviéndose con determinación por el aparcamiento de grava, Donald había llegado justo a tiempo. Las puertas de la capilla se abrieron de golpe con la fuerza de un hombre con una misión. Donald recorrió el pasillo central con un maletín de cuero y la confianza de quien había pasado 20 años desmantelando estafadores en los tribunales. Su traje gris costaba más que los coches de la mayoría, y cada línea de su cuerpo gritaba serios problemas legales. Leland Marcus Howell. Su voz resonó en la cámara de piedra con autoridad judicial. Mi hijo se pegó aún más a la pared, con la mirada perdida en la mampostería. Sí, soy yo. Servido. La mano de Donald se disparó con papeles que crujieron como un látigo en el silencio de la capilla. Demanda por fraude civil, remisión de denuncia penal, congelación de activos de emergencia y cargos federales por fraude electrónico. Comparecencia judicial programada para el lunes por la mañana, a las 9 en punto. Los documentos legales se esparcieron por el suelo como confeti de boda, pero nadie celebraba. Leland miró los papeles como si fueran a explotar espontáneamente y salvarlo de su contenido. Cargos federales. La voz de Margaret se elevó hasta convertirse en un chillido. ¿Qué significa eso? Donald se giró hacia la multitud con la naturalidad de quien se siente cómodo explicando asuntos legales complejos a la gente común. Significa que el señor Howell cometió un delito grave de fraude transnacional, falsificó documentos gubernamentales e intentó robar aproximadamente 50 millones de dólares mediante fraude de herencias. Una exclamación colectiva recorrió la capilla. Varios familiares ancianos comenzaron a abanicarse con los programas funerarios. Afuera, más puertas de vehículos se cerraron de golpe. A través de las vidrieras, pude ver furgonetas de noticias entrando al estacionamiento del cementerio. Camionetas blancas con antenas parabólicas y logotipos de compañías de cable desparramados a los costados. ¿Cómo se enteraron los medios? La voz de Leland se tornó histérica. Donald sonrió con la satisfacción de un ajedrecista anunciando jaque mate. Puede que haya contactado con algunos amigos periodistas sobre un interesante caso de fraude que se está desarrollando en San Francisco. Interés público, ¿entienden? Las puertas de la capilla se abrieron de nuevo, esta vez dejando entrar a un desfile de reporteros con cámaras, micrófonos y la mirada ávida de periodistas que se habían topado con una historia realmente fascinante. La reportera principal, una mujer elegante y de cabello plateado, se dirigió hacia mí. Señor Howell, soy Janet Morrison de Channel 7 News. ¿Puede confirmar que su hijo presentó un certificado de defunción falso mientras usted vivía y viajaba por Europa? Puedo confirmar que estoy aquí respirando, lo que hace que su certificado de defunción sea algo inexacto. Mantuve un tono seco, serio. 30 años de formación en medios corporativos entraron en acción automáticamente. Cámaras, palabras y clics mientras Leland intentaba protegerse la cara con las manos. El ambiente fúnebre se había evaporado por completo, reemplazado por la energía carnavalesca de las noticias de última hora. Señor Leland Howell, otro reportero, preguntó, ¿puede comentar sobre las acusaciones de deuda de juego? ¿Intentó fingir la muerte de su padre para cobrar una herencia?
Sin comentarios, murmuró Leland entre sus manos. Necesito un abogado. Necesitará varios abogados, dijo Donald alegremente. Los fiscales federales no ven con buenos ojos el fraude de certificados de defunción, especialmente cuando se trata de una cantidad tan grande. Aparecieron más cámaras a medida que más equipos de noticias se abrían paso por la entrada de la capilla. El director de la funeraria, un hombre delgado que probablemente atendía a familias dolientes en lugar de circos mediáticos, permanecía impotente cerca del altar, con aspecto de querer desaparecer. Señor, debemos mantener un poco de dignidad, suplicó. Este es un espacio sagrado. Un espacio sagrado donde alguien intentó enterrar a un hombre vivo. Respondió Janet Morrison, ajustando su micrófono. Diría que eso cambia un poco las reglas. Leland se dirigió a la salida trasera, moviéndose con la desesperada cautela de quien intenta pasar desapercibido, pero 20 reporteros con cámaras le impedían mantener el anonimato. «Señor Howell, ¿está huyendo?», preguntó otro periodista. La pregunta desencadenó un sentimiento primario en la reacción de pánico de Leland. Echó a correr, abriéndose paso entre los sorprendidos dolientes hacia las puertas de la capilla. Las cámaras siguieron su retirada, como perros de caza rastreando a su presa. Los reporteros le gritaban preguntas a su figura que se alejaba. «Y ahí va nuestro acusado estrella», observó Donald con satisfacción profesional, huyendo del falso funeral de su padre. Estas imágenes deberían ser una prueba excelente para la fiscalía. A través de las ventanas de la capilla, vi a Leland correr por el aparcamiento hacia su Tesla, perseguido por los periodistas como una manada de lobos bien vestidos. 2 semanas después, mi rostro me devolvía la mirada desde todos los canales de noticias de California. La historia tenía futuro. Un ejecutivo tecnológico, un hijo ludópata, certificados de defunción falsos y un funeral siniestrado que parecía algo que Hollywood no podría haber guionado mejor. Hoy en Morning San Francisco, continuamos nuestra cobertura exclusiva del caso de fraude de herencia de Howell. El presentador anunció desde la pantalla de mi televisor. Nos acompañan la analista de la industria tecnológica Rebecca Martínez y el abogado defensor penal David Chen. Bajé el volumen y me recosté en mi silla de estudio, observando a los presentadores silenciosos que señalaban fotos de Leland y mías. Las imágenes que habían elegido eran reveladoras. Yo y un retrato de negocios seguro, él en una foto de ficha policial de 3 días después del incidente del funeral. Mi teléfono vibró con la 15ª solicitud de entrevista de la mañana. CNN esta vez. Ya había aparecido en Fox Business, Bloomberg, y 3 estaciones de noticias locales. La historia tenía todo lo que al público estadounidense amaba. Traición familiar, dinero masivo y un final de giro que nadie vio venir. Donald entró en mi estudio con 2 tazas de café y una expresión satisfecha. El juez Martínez firmó la congelación de los activos esta mañana. Leland no puede tocar un centavo de dinero de la compañía o fondos de herencia hasta que esto se resuelva. ¿Cómo está funcionando su estrategia de medios? Hice un gesto hacia el televisor donde ahora mostraban imágenes de Leland que huía mal del cementerio. Donald se instaló en la silla de cuero frente a mi escritorio. Su firma de relaciones públicas lo dejó caer ayer después de su desastrosa entrevista con Channel 5, alegando que su padre era mentalmente inestable de los síntomas poscoides. Mientras que simultáneamente dio entrevistas coherentes a los periodistas de negocios, el contraste había sido marcado. Si bien había mantenido mi compostura corporativa habitual, 30 años de reuniones de accionistas y lanzamientos de productos me habían capacitado bien. Leland parecía cada vez más frenética con cada apariencia de medios, sudando a través de trajes caros, tartamudeando a través de declaraciones preparadas, luciendo culpable incluso cuando se proclaman inocencia. El ángulo de juego lo mató, dije, desplazándose por las redes sociales en mi tableta. Los estadounidenses perdonan muchas cosas, pero roban a su padre para pagar deudas de casino, que cruza las líneas. Twitter fue particularmente brutal. La estafa de papá muerto había estado en tendencia durante una semana, generando memes y comentarios desde cada rincón de Internet. Los vídeos de TikTok recrearon la escena fúnebre con humor negro que de alguna manera hizo que Leland se viera, aún peor. Hablando de eso, Donald sacó su teléfono. Su abogado de defensa penal llamó esta mañana. Quieren discutir un acuerdo de culpabilidad. Miedo de ir a juicio, aterrorizado. La evidencia es abrumadora.
La cobertura de los medios lo hace parecer un monstruo, y sus propias acciones en el funeral crearon evidencia visual perfecta de conciencia, de culpa. La sonrisa de Donald mantuvo la satisfacción de un hombre que había pasado 2 semanas construyendo un caso hermético. Huyendo del funeral falso de su padre mientras las cámaras rodan, los fiscales sueñan con pruebas tan claras. Mi computadora portátil intervino con otro correo electrónico de un agente de Hollywood. 3 compañías de producción ya me habían contactado sobre los derechos cinematográficos de la historia. La ironía no se perdió. El esquema de Leland para robar mi herencia podría terminar haciéndome más dinero a través de ofertas de películas de lo que esperaba ganar. Channel 7 quiere una entrevista de seguimiento. Mencioné escanear a través de solicitudes de mensajes. Janet Morrison cree que el interés público sigue siendo fuerte. Lo es. Esta historia lo tiene todo. El exitoso empresario, la traición familiar, el drama legal y un protagonista que literalmente salió de los muertos para exponer la verdad. Donald se inclinó con el entusiasmo de alguien que entendía el poder narrativo. Además, eres un padre notablemente comprensivo y trabajador traicionado por un hijo adicto al juego. Se escribe a sí mismo. Fuera de mi ventana de estudio, Pacificate se veía igual que siempre. Casas caras que esconden secretos caros. Pero ahora era el famoso residente del vecindario, el hombre que había asistido a su propio funeral y vivió para contarlo. Las fechas del juicio confirmadas para el 5 de mayo, Donald continuó, 3 semanas para preparar los argumentos finales. Aunque honestamente probablemente podríamos ganar este caso con el metraje del cementerio solo. Y la oferta de culpabilidad de Leland, 15 años de prisión federal, restitución total, pérdida permanente de los derechos de herencia. La expresión de Donald se volvió seria. Es un trato justo teniendo en cuenta que estaba mirando a 25 de la vida por los cargos originales. Miré la televisión apagada viendo otro segmento de noticias sobre mi ser supuestamente muerto. El presentador estaba entrevistando a la señora Henderson del Country Club, que parecía estar disfrutando de sus 15 minutos de fama como testigo funerario. Déjalo sudar hasta el juicio, dije finalmente. Si quisiera un perdón fácil. No debería haber tratado de enterrar a su padre con vida. El teléfono volvió a sonar. Esta vez fue una llamada que había estado esperando. Señor Howell, esta es Alexandra Rivera de Pacific Pictures. Nos gustaría discutir la adquisición de los derechos cinematográficos de su historia. 3 semanas de preparación culminaron en este momento. Ajusté mi traje de negocios de la Armada, el mismo que usaba para cerrar mi mayor acuerdo de adquisición hace 5 años, y caminé por los detectores de metales en el Tribunal Superior de San Francisco. Los destellos de la cámara estallaron desde el guante de medios afuera, pero la seguridad del tribunal mantuvo a raya a los periodistas. La sala 4 zumbó con energía nerviosa. Donald se sentó en nuestra mesa, revisando las notas finales. Su cabello plateado perfectamente diseñado para lo que probablemente sería el caso más fotografiado de su carrera. Al otro lado del pasillo, Leland se desplomó junto a su abogado defensor, James Mitchell. Parecía un hombre que había envejecido décadas en 5 semanas. Todos se elevan para la honorable juez Margaret Chen. La sala del tribunal encajó a la atención cuando entró el juez Chen, una mujer de unos 50 años con ojos inteligentes y la relación de alguien que había presidido innumerables casos de fraude. Encuestó la galería llena con destacamento profesional antes de establecerse detrás del banco. Esta es la cuestión de las personas versus Leland Marcus Howell, número de caso 2025, CR 4821. ¿Nuestro consejo listo para proceder? El Estado está listo, honor. La fiscal de distrito Patricia Valdez se puso de pie con la confianza de alguien que tenía una mano inmejorable. La defensa está lista, tu honor. La voz de James Mitchell llevaba menos convicción. El juez Chen asintió hacia la mesa de la fiscalía. Declaraciones de apertura. Señorita Valdez, puede proceder. Damas y caballeros del jurado, este caso trata sobre la codicia, la traición y las longitudes a las que un hombre iría a robar 50 millones de dólares. La voz de Belz se llevó a través de la sala del tribunal silenciosa. El acusado, Leland Howell, presentó un certificado de defunción falsa para su propio padre mientras ese padre estaba vivo y viajaba por Europa. Su motivo era simple. Heredar 50 millones de dólares antes de que alguien descubriera sus enormes deudas de juego. Ella hizo un gesto hacia nuestra mesa.
El señor Orin Howell se sienta ante usted hoy, muy vivo, porque el plan de su hijo falló. No a través de la conciencia o el remordimiento, sino porque la víctima se negó a permanecer muerta. Los murmullos se extendieron por la galería hasta que el juez Chen Gabbell restauró la orden. Probaremos que el acusado falsificó documentos del gobierno. Cometió fraude al cable a través de las líneas estatales e intentó defraudar el patrimonio de su padre de aproximadamente $50 millones. Esta no es una disputa familiar. Esto es fraude penal en una escala masiva. Donald Rose, por nuestra porción civil, su honor, además de los cargos de mi cliente, por lo que hace una influencia de la herencia y su reestrena completa por la demanda por el criminal. Con el acceso a los documentos privados. La estrategia de defensa fue clara. Adicción, una condición médica reconocida que perjudicó su juicio. Cuando recibió lo que creía que era la confirmación de la muerte de su padre, actuó de buena fe para manejar los asuntos de bienes. Esta es la tragedia, no el fraude. El juez Chen llamó al primer testigo. El Estado puede llamar al señor Orin Howell. Caminé hacia el puesto de testigos con pasos medidos, colocando mi mano en la Biblia para jurar. La sala del tribunal se quedó en silencio mientras me acomodaba en la silla. Mirando directamente al jurado. 12 caras que representan a la justicia que esperé meses para recibir. Señor Howell, Valdez comenzó, por favor, dígale al jurado dónde estaba el 10 de abril de 2025. Estaba en Berlín, Alemania, asistiendo a una conferencia de tecnología, muy viva y publicando actualizaciones en las redes sociales todos los días. Y donde se presentó su certificado de defunción en esa misma fecha. De acuerdo con los registros del hospital en San Francisco, reclamando el recibo de Cardiac en el detención de la Cardia en Múnich, una ciudad que nunca visitó durante esa trama. El viaje. El examen de los registros de los hospitales en San Francisco. Registros de la conferencia, publicaciones en las redes sociales. Un rastro de papel que demostró que estaba vivo y documentado cuando mi hijo me declaró muerto. ¿Que usted y su hijo tenían una relación tensa? Presión, ¿no? Sí. De las deudas de juego, decidió acumularse. ¿Podrían las fallas de comunicación familiar haber llevado a una confusión genuina sobre su condición? Me incliné ligeramente hacia adelante, mirando a sus ojos. ¿Consejero? Estaba publicando fotos de restaurantes alemanes en Instagram mientras él presentaba mi certificado de defunción. La única confusión era su creencia de que no sería atrapado. Los aplausos estallaron de la galería hasta que la orden restaurada del juez Chen Gabbell. 5 semanas después, me senté en la misma silla de la corte donde había comenzado este viaje, pero todo se sintió diferente. El jurado había deliberado durante 3 días, el tiempo suficiente para revisar cada pieza de evidencia, lo suficientemente corto como para sugerir que el resultado nunca estuvo realmente en duda, ya que el jurado llegó a un veredicto. La voz del juez Chen llevó el peso formal de la justicia a punto de ser atendido. El capataz, un ingeniero de mediana edad que asintió apreciativamente durante mi testimonio, se encontraba con documentos que determinarían el destino de mi hijo. Tenemos, su honor, a cargo de presentar documentos gubernamentales falsos. ¿Cómo encuentras? Culpable por la carga del fraude de alambre. ¿Cómo encuentras culpable por el cargo de intento de fraude de herencia? ¿Cómo te parece culpable? Cada palabra golpeó como el gabbel de un juez, final e irreversible. Además de su abogado, la cara de Leland se agotó al color del viejo periódico. Sus manos temblaron mientras la realidad se asentaba a su alrededor como cemento. Sobre la cuestión civil de la pérdida de herencia, ¿cómo se encuentra a favor del demandante? Completa pérdida de todos los derechos de herencia, su honor. La mano de Donald encontró mi hombro, apretando una vez con 20 años de amistad comprimida en ese gesto único. Habíamos ganado todo. Condición penal, juicio civil, reivindicación completa. El juez Chen consultó sus notas antes de dirigirse directamente a Leland. Señor Howell, por favor levántate para la sentencia. Leland luchó para ponerse de pie, requiriendo que el apoyo de Michei permaneciera en posición vertical. El tribunal lo convence a 3 años de libertad condicional supervisada,
$500,000 dólares en multas, 1,000 horas de servicio comunitario y pérdida completa de derechos de herencia por un total de $50 millones. La voz del juez Chen sigue siendo un profesional estable. Además, están prohibidos por cualquier participación en las empresas comerciales de su padre o la gestión del patrimonio. Su honor, Michei intervino. Mi cliente desea presentar una apelación inmediata. Ese es su derecho. Pero esta convicción está pendiente de revisión del apellido. El gavel del juez Chen cayó con finalidad. La corte se aplaza. La galería estalló en aplausos y gritos mientras los periodistas se apresuraban hacia las salidas para presentar sus historias. Permanecí sentado, viendo a mi hijo desmoronarse al lado de la mesa de su abogado. 32 años de paternidad que terminan en condena penal y exilio permanente de la fortuna familiar. Donald se inclinó cerca, hablando bajo el caos de la sala del tribunal. Se acabó, Orin. Victoria completa. Justicia, corregí. No victoria. Justicia. Nos paramos juntos, caminando hacia la salida del tribunal, donde los periodistas esperaban con micrófonos y cámaras. Afuera, el sol de San Francisco se sintió diferente, más limpio de alguna manera, como el aire después de que una tormenta eléctrica elimina la humedad. El señor Howell, Janet Morrison de Channel 7 avanzó con su micrófono. ¿Cómo se siente tener a su hijo condenado por fraude? Parece que el sistema funcionó exactamente como diseñado. La verdad prevaleció sobre el engaño, la evidencia sobre la manipulación. Hice una pausa, eligiendo palabras cuidadosamente. No me complace la convicción de mi hijo, pero estoy satisfecho de que se sirviera justicia. ¿Qué sigue para ti y tu empresa? Eso, dije, queda por ver. Donald y yo caminamos por el Palacio de Justicia hacia su BMW de espera. Dejando atrás un capítulo que había comenzado con un certificado de defunción y terminamos con la reivindicación completa de un hombre vivo. El sol de la tarde arrojó largas sombras a través de la plaza del tribunal, donde los manifestantes y los partidarios se habían reunido durante todo el juicio. Cena, sugirió Donald cuando llegamos a su auto. Conozco un lugar que sirve excelentes apuestas y no permite cámaras. Perfecto. Tenemos negocios para discutir. A medida que nos alejamos del juzgado, saqué mi teléfono y me desplacé por 17 mensajes de los agentes de Hollywood. 3 ofertas de adquisición para mi compañía y una llamada particularmente interesante de una directora de cine llamada Alexandra Rivera. Tiempo para convertir la victoria legal en oportunidades financieras. El teléfono sonamos a medida que avanzamos en el tráfico. Veredicto. Me paré en una sala de conferencias de parpadeo de vidrio a 30 pisos sobre el centro de Los Ángeles, mirando a las colinas de Hollywood, mientras que los abogados finalizaron los contratos que cambiarían mi vida por completo. Table de caoba. Tribunal. Boilerplate estándar de la industria del entretenimiento, con términos inusualmente favorables para el material fuente, propietario. Tu historia tiene todo lo que Hollywood ama, continuó Alexandra. Traición familiar, estacas financieras masivas, un protagonista que literalmente se eleva de los muertos para exponer la verdad. Esto prácticamente se escribe a sí mismo. Firmé los documentos con el mismo bolígrafo Montblood que usé para construir Howlett de nada hace 25 años. $2 millones por los derechos de la destrucción de mi familia. Ironic de que la traición de Leland finalmente me haría más rica de lo que su esquema de herencia podría haberlo hecho. La producción comienza el próximo año, explicó Alexandra. Estamos apuntando a un lanzamiento de diciembre elegible de Oscar. Esto tiene todos los elementos para la consideración de los premios. Volando de regreso a San Francisco esa noche, revisé los otros contratos que Donald había negociado durante mi viaje de Hollywood. Ted Venture Consortium había ofrecido 100 millones para Oveltech. Un precio premium que refleja los fuertes fundamentos de la compañía y mi repentina fama de los medios. No tienes que vender, dijo Donald desde el asiento a mi lado mientras California pasó a continuación. La empresa es rentable, bien administrado, posicionado para el crecimiento. Tengo 67 años, sobreviví al intento de un hijo de matarme en el papel, y acabo de vender mi historia de vida a Hollywood. Cerré la computadora portátil y acepté una bebida de la azafata de vuelo. Es el momento de un tipo diferente de vida. ¿Qué tipo de vida? Tranquilo,
Simple, en algún lugar con una buena pesca y sin casinos en 500 millas. Donald. La emoción. A través de mí. Verde, mi vecino anciano. Te vi en las noticias de nuevo. Bernie y yo estamos muy orgullosos. Todo el vecindario está hablando de tu acuerdo de cine. Eres nuestra celebridad local ahora. Sonreí y volví a escribir. Gracias por creer en mí cuando más importaba. Siempre, querido. Eso es lo que hacen los vecinos. 2 horas después, Donald y yo nos sentamos en un tranquilo restaurante de North Beach, celebrando la victoria con vino que cuesta más que el alquiler de la mayoría de las personas. A nuestro alrededor, otros comensales miraban ocasionalmente en mi dirección. El hombre que había asistido a su propio funeral se había vuelto famoso localmente. Para la justicia, Donald levantó su vaso. A la amistad. Respondí. La justicia era solo la bonificación. Vivimos a 20 años de lealtad probados por 5 semanas de crisis y demostramos más fuertes que las relaciones de sangre. Afuera, San Francisco zumbó con energía nocturna. Pero dentro de nuestro pequeño stand, 2 viejos amigos planearon un futuro que ninguno de nosotros había imaginado hace 6 meses. ¿Cuándo cierras la venta de la empresa?, preguntó Donald. El próximo viernes. Firmas finales, transferencias de alambre, conferencia de prensa. Remolé vino en mi copa, mirando las piernas deslizarse abajo como el ámbar líquido. Entonces desaparezco. ¿Desaparecer? No literalmente, pero he terminado de ser el hombre que atrapó a su hijo robando su herencia. Es hora de convertirse en alguien nuevo. El camarero trajo nuestro cheque mientras el restaurante se preparaba para cerrar. Afuera, San Francisco brillaba con promesas y posibilidades. Una ciudad donde la gente se reinventaba diariamente. Mañana, firmaría documentos que transfirieran la propiedad de todo lo que había construido. La próxima semana, las cámaras rodarían una película sobre mi vida. El próximo mes desaparecería en una especie de jubilación que nunca había imaginado posible. Pero esta noche era simplemente un hombre que había sobrevivido al intento de su hijo de enterrarlo vivo. Salió victorioso de cada batalla de la corte y ganó el derecho de escribir su propio final. Si le gusta esta historia, por favor, me guste este vídeo, suscríbase al canal y comparta sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haga clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por mirar.